No hay cantidad de creadores de contenido para la cantidad de demanda de contenido que hay hoy en día. La principal plataforma de distribución hoy en día son las redes sociales. Llega la cámara a mi vida de una manera accidental. Yo hice más dinero con mi teléfono que con mi cámara. Mi negocio empezó a dispararse, pero de una manera abrupta. La inteligencia artificial para mí me cambió también la vida porque se volvió mi asistente. Tenía 5 años, brother, queriendo hacer este proyecto. La verdad, no había hecho nada para YouTube porque sentía que no había conseguido el tema. Yo pienso que la cultura general es muy, muy importante en este negocio y en cualquier negocio. Ahora sí, oficialmente, bienvenido a Creador of Content. Ahora sí vamos a arrancar con esto. Quiero darte primero las gracias por ayudarme con el inicio de este proyecto, porque yo creo que haberlo hecho solo no lo hubiera hecho. Ya me hubiera rendido otra vez y no hubiera arrancado esto. Tenía 5 años, brother, queriendo hacer este proyecto. La verdad, no había hecho nada para YouTube porque sentía que no había conseguido el tema. Y siento que ahora sí tengo un tema muy interesante que es Creador of Content. Así que gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti, obviamente, por hacerme partícipe de esto. Yo también tenía rato coqueteando con la idea de hacer algo en YouTube, porque siento que además es una plataforma que cada vez está más robusta y que este tipo de contenido cada vez tienen más exposición, más cabida y se han profesionalizado bastante, lo que también de alguna manera nos acerca un poco a eso, porque eso es lo que nosotros buscamos también de alguna forma, Claro. ¿no? O sea, hacer las cosas lo mejor posible que podamos dentro de nuestras posibilidades y yo la verdad estoy súper contento. Qué bueno. Mira, esto es un proyecto que me entusiasma mucho porque siento que ya no es hablar de algo que esté de moda o no es hablar de algo que esté en tendencia, sino simplemente hablar y compartir algo en base a lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Que va cambiando todos los días? Sí. Pero para mí creador of content, valga la redundancia, para mí fue algo perfecto. O sea, yo creo que fue la mejor etiqueta de lo que yo pude hacer porque es lo que ya yo vengo haciendo. ¿Y por qué nace esto, digamos, como un podcast? Porque siento que la manera más real de hablarlo, de comunicarlo, de transmitir lo que estamos haciendo, de que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir mostrando qué es ser un creador of content. A pesar de que hoy vamos a hablar de esto para que el que no comprenda, el que no entiende y por qué yo llegué a este punto. Entonces, de cierta forma, para mí, creador of content es una filosofía que he adoptado ahorita de trabajo, donde no simplemente sea trabajar como fotógrafo o simplemente trabajar como un videógrafo o como publicista, por la cual soy publicista, o trabajar como fotógrafo, sino es la unión de todo lo que he ido aprendiendo durante todos estos años y poder entender a dónde voy. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Para mí esto es que antes yo me cohibía de quizás de dar una opinión o pensar que no tenía la autoridad de poder asesorar o poder crear una pieza publicitaria o de crear una campaña completa para redes sociales. Hoy en día, cuando ya di ese paso y hablando de lo del síndrome de impostor, que es un tema bastante amplio. Tela, como dicen los españoles. Eso da Sí, como para ¿cuántos episodios? Como para 13 episodios, más trilogía. o menos, 14, Trilogía. sí, una cosa así. Yo no hacía nada de lo que realmente me preparé. Y no es algo que, no, es que yo estudié algo, trabajé mucho en el medio publicitario, estuve muy tangible con la publicidad, trabajando en medios tradicionales y luego también trabajando con BTLs, que eran los medios alternos, o sea, lo que era la publicidad alternativa, que también te amerita tener un conocimiento en toda la parte de cómo crear un mensaje distinto, llegar a esa audiencia, a ese público meta, que hoy en día le llamamos audiencia, antes era un público meta. Entonces, para mí, creador of content es algo muy interesante y me voy muy de la mano con eso porque siento que es la unión de todo eso que venía trabajando, ahora llevado a redes sociales o social media. Bueno, sí, y a la gran mayoría de las plataformas digitales, me imagino también que puedes abarcar, no Sí, solo redes por sociales, eso te pero digo que yo siento que al final todo ahorita, por lo menos el 90% de mi trabajo hoy en día, brother, es para social media. pues, Entonces, tú al entender eso,
tú sabes que algo está pasando aquí. O sea, obviamente todo ha cambiado. Ujú. Yo sí, definitivamente creo que desde que migré, que ya tengo casi 10 años que migré, yo siento que profesionalmente hablando ha sido trabajar para redes sociales. Si no es porque estaba creando artes o gráficas para algún cliente, era dedicado a su lanzamiento en algo de social media. Sí tenía una parte de un menú, una página web en ese momento que trabajaba con eso. Pero siempre había un gran porcentaje de ese trabajo que estaba haciendo para social media. Hoy en día, como te digo, el 90% de mi trabajo, por no decir el 100%, es netamente para redes sociales. Claro, pero eso también es una elección de la mayoría de los clientes, por así decirlo, que la principal plataforma de distribución hoy en día son las redes sociales. Eso no quiere decir que no se pueda hacer en otro lado, o un canal, incluso un canal de televisión. Ahora, evidentemente, la comunicación hoy en día va orientada al consumo de De redes sociales. contenido. Claro, De consumo de contenido. contenido. Por eso que hay que crear contenido. Y eso es O algo ser un creador of content. que es bastante amplio. Y vamos a ir hablando a la medida que vayamos avanzando en este capítulo, que es que yo siento que la palabra creador de contenido es una palabra que ya hasta asusta a la gente. Es una palabra que ya está como que denigran a la persona que diga, Sí, no, yo no soy creador de como que contenido. tienen un uso peyorativo o Sí, que quieren como disminuir la figura del profesional, por así decirlo. O exacto. sea, Entonces, yo más bien pienso que el que es un creador de contenido serio es una persona que trabaja bastante y que tiene que estar constantemente instruyéndose, educándose, informándose, leyendo o viendo videos en YouTube. Por lo menos yo soy una persona que estudia muchísimo en YouTube. Entonces, yo pienso que también una de las cosas por la cual nace Creador of Content es que, mira, ya yo no soy un fotógrafo, o sea, quiero quitarme la etiqueta de fotógrafo nada más, no quiero que mm. solo me vean como fotógrafo. Y de hecho tuve que hacerlo para poder evolucionar en mi trabajo, pues. O sea, digamos que el mercado de alguna manera empezó a darte señales de por dónde Sí, venían sí, las cosas, ¿no? sí. De hecho, quiero poner un punto claro. Yo también quería crear un podcast porque yo quería decirle a la gente que Mago no es mi nombre artístico, Mago es mi apellido. ¿Cómo? Y Pero ya, con esto terminamos. Muchas gracias. te digo una vaina, tiene un caché del carajo porque además la combinación de las dos palabras, o Sí, sea, es sí, sí. literalmente lo Y, que y- hace. y O sea, de hecho, Mago Visual no nace con la cámara. Mago Visual nace cuando yo estaba arrancando a trabajar por mi propia si no cuenta. serías mago foto, mago photography, Oye, no mago sé. underscore No photography. sé qué fuera ahorita que Mago Content. Claro, pero si ya sería el mago del 2025. Sí. O sea, O sea, yo la verdad pienso que sí, sinceramente, cuando, por cierto, Mago Visual nace, cuando yo estaba netamente trabajando como diseñador gráfico, que yo trabajaba en una empresa y decido trabajar por mi cuenta. Y digo, bueno, yo tengo que crear algo, una empresa, porque en ese momento no existía que voy a crear mi marca personal y voy a hacer mi, sí. mi identidad. Y no, ¿sabes? Tú pensabas era más como un tema más de, bueno, ya tengo que crear una empresa. O sea, si tú veías Publicis o Mm. veías Ars o veías las empresas con las que trabajaba y tú decías, bueno, yo quiero ser una empresa de diseño gráfico, pero como soy publicista, quiero ser un laboratorio creativo. Entonces, Ok. quiero crear diseños con un concepto creativo, un concepto publicitario. Y ya te vas a dar cuenta por qué te estoy hablando de esta forma. Nace Mago Visual, empiezo a trabajar con todo esto y luego de tener toda esta experiencia, llega la cámara a mi vida de una manera accidental, que eso sí lo vamos a hablar en otro episodio, pero empiezo a ver de que, ok, cuando era diseñador, o sea, siendo diseñador, perdón, estaba implementando todo mi conocimiento de publicista para generar piezas. Había clientes que sí me pedían piezas en específico, pero yo como diseñador, arrancando en parte de trabajar por mi cuenta, quería ser integral. Quería conocer todo lo que implicaba ese mundo para yo poder ofrecerle algo mucho más a mi cliente, que poder hablarle con propiedad a lo que estoy haciendo. Y por eso creo que después de tantos años, esto cada vez encaja mucho mejor. Como que cada vez engrana esto de creador of content. Porque cuando llega la cámara, obviamente digo, bueno, qué cool, ahora yo puedo plasmar mis ideas a nivel audiovisual que van a ir a la pieza que yo puedo diseñar, que a la vez es una pieza que yo creé
en base a una estrategia publicitaria. O sea, básicamente te abrió como el camino, ¿no? Porque Sí, de alguna manera, como comentaste hace unos minutos, la cámara llega de manera accidental, pero también llega como un, digamos que un llamado a la solución de un problema que se te estaba sí, presentando. sí. O sea, literalmente fue como que se te abrió Sí, no me quiero ampliar en esa, cómo llegó la cámara de manera accidental. Quiero de verdad hablarlo hablar en un en episodio. otra oportunidad porque es bastante cool y ese día también mi vida cambió por Claro. completo. La cámara me ha dado muchísimo. Para mí la cámara me ha dado demasiadas cosas. Me abrió un mundo. Sobre todo hasta me ayudó siendo migrante a poder Mm, llegar a muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer eso, obviamente estoy trabajando de la mano con, digamos, con la publicidad. Cuando yo migro, trato de hacer lo mismo, pero me doy cuenta que esto aquí, sobre todo en Miami, estamos más como enfocados más a la parte de social media. ujú. Veo que hay mucho más interés en las redes sociales, hay mucho más interés en crear algo para redes sociales. Y yo digo, ya va, o sea, obviamente lo que yo venía haciendo ya no es, tengo que dedicar a hacer fotos o a hacer cosas para las redes sociales. Ok. Y empiezo a meterme duro como fotógrafo, ¿ok? ¿Qué pasa? En ese momento que arranca eso, que yo migro, ya tengo casi 10 años acá, Instagram era pura foto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Estás creando contenido en base a fotos. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a hacer fotos para restaurantes que era combinación de menú y fotos para Instagram. Era puro hacer fotos de poco de Foto y platos. diseño, foto y diseño. Exacto. Instagram. Para Instagram. Para Instagram. Luego viene el tema de que hago fotos a algunos artistas para promocionar un nuevo tema, una nueva obra o un nuevo proyecto de ellos. Social media. No están trabajando eso para hacer una gira de medios, una Mm, campaña. Algunos, obviamente, algunos cantantes sí lo utilizaron para hacer portajes de sus discos o para hacer los covers de las plataformas de streaming de música, pero siempre era basado a social sí, media. comenzaba Entonces, por ahí. no era tan fuerte como hoy en día, pero sí era muy importante. Entonces, llegó También un era lo momento. más inmediato de alguna manera. O sea, Sí, o sea, de el hecho, artista publicaba en sus redes sociales y tenía 10 veces más alcance que mientras, me imagino yo, que generara una campaña de material de que ya ni me acuerdo cómo. y Pero, luego después también hasta es impresionante, brother, como como que empiezan a hacer esta parte de ser como influencer dentro de las redes sociales, que no son personas famosas, que obviamente personas que fueron muy famosas en la televisión y cosas así, cuando abrían su perfil, ya automáticamente lo seguía un pocotón de gente por su popularidad y sí. por su fama. Pero empezaron a llegar estos nuevos famosos, estos nuevos influencers, y una de las personas que creo que empecé a conocer fueron fashion bloggers, que hoy en día pudiéramos comparar un poco con los foodies, ¿no? Ujú. Este, y esos fashion bloggers estaban buscando fotógrafos para hacer diferentes fotografías lifestyle para Instagram. Ok. Estaban empezando a mostrar digamos, su fotografía, perdón, sus productos o no sé, en el caso de las fashion bloggers, sus outfits, cómo combinaban con el tipo del ambiente o lo que fuera, con fotografías, buenas fotografías, porque el teléfono todavía no estaba generando Sí, esa eso. calidad, ese O nivel de sea, calidad. sé que me estoy retrocediendo, pero lo que me encanta, lo que yo quiero con esto es como la gente entienda la evolución de todo lo que está pasando hasta llegar al día de hoy A este concepto. a este concepto de creador of content. Que no es simplemente hablar de un creador de contenido, No. como lo dijimos al principio, porque, bueno, básicamente también el término creador de contenido es algo que se ha analizado mucho. Yo creo que sí, no, porque cuando tú creas contenido, evidentemente es un concepto muy abstracto y muy amplio. Literalmente cualquiera puede crear contenido. O sea, Sí, total. sobre todo Y porque más hay, hoy en día. exacto, y hay millones de plataformas de distribución que te lo permiten. Entonces, literalmente sí, cualquiera puede crear contenido, pero no todo el mundo es un creador of content. ¿Por qué separarlo? Eso es lo que vamos prácticamente a A empezar a resumir, desglosar. exacto, a empezar a desglosar, no solo en este episodio, evidentemente es el marco de inicio del proyecto, pero es porque es importante que la gente lo entienda para que note la diferencia. Y yo creo que
tenemos que explicarlo de alguna manera. Sí, porque este es el Simple, inicio. exacto. Porque es el inicio. Es el Exactamente. inicio. Y que yo quiero dar un punto muy importante. Que ser un creador de contenido no precisamente es que no sea un profesional o que sea una persona que no esté trabajando. Porque la verdad, el creador de contenido, y que quiero explicarles cuáles son los tipos de creadores de contenido que podemos encontrar, sí hay que trabajar todos los días y creo que hasta más. Sí, sin duda. Entonces, como que volviendo un poquito a esta trayectoria rápidamente, como que esta cronología Ujú. de lo que es la creación de contenido, estamos como fotógrafos, montando fotografías, montando contenido como fotógrafos, y de repente llega el tema de que la plataforma empieza a evolucionar y empezamos a ver el tema de videos. Entonces, yo ahí me empiezo a quitar como que esa etiqueta de fotógrafo y empiezo a que tengo que evolucionar con la plataforma. Yo estaba negado completamente a hacer videos. No me gustaba hacer Ok. videos. Hoy en día amo hacer videos y me encanta crear en video. Yo estaba en esa misma zona de confort donde yo decía, yo no puedo hacer videos porque yo voy a hacer videos, entonces tengo que editar videos, entonces me voy a llenar de trabajo. Y Que pensar en base al video sí, también. entonces me voy a llenar de trabajo, no tengo los equipos necesarios para grabar videos fuertemente. Entonces ya empiezas a crearte como escenarios y obstáculos hasta mentales, porque Sí, realmente podías sin crear duda. hasta con el mismo teléfono ahora. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quiero es explicar, quiero mostrar cómo las cosas, cómo van evolucionando. Si tú no las comprendes, tú te quedas atrás y simplemente no vas a avanzar en este negocio. Este negocio es muy bueno y es muy lucrativo, pero hay que entenderlo. Sí, Y señor. en qué sentido? Te pongo un escenario rapidito como te venía hablando de cuando empiezas a comprender toda esta evolución. Una fashion blogger ya hoy en día no necesita un fotógrafo o no necesita un videógrafo. No siempre, ojo. A lo mejor Ujú. una campaña le paga, perfecto. Pero el contenido es... Hay demasiada demanda de contenido. Yo siempre lo digo. No hay cantidad de creadores de contenido para la cantidad de demanda de contenido que hay hoy en día. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona quiere mostrar su outfit en Cancún o en tal playa o en frío, tú no vas a llevarte ese creador de contenido porque a lo mejor no es negocio tan como para ese fashion blogger, como tampoco es negocio para el creador de contenido de alejarse, así sea lucrativo o no lucrativo. De repente, aquí el tema del contenido también se abre a que también tiene que ser un poquito como a volumen también, pudiéramos decirlo. Sí, sí. Pero bueno, el punto es que ahora el teléfono lo hacen y ahora también tienen que mostrar sus outfits y su manera de una forma más dinámica, un Get Ready With Me, Outfit of the Day, cosas así. Totalmente distinto a lo que era antes. Entonces, si tú te quedabas pensando en solamente en que quiero hacerle fotos a los fashion bloggers, no vas a tener trabajo. Ujú. Entonces, por eso, a mí, eso fue como mi despertar. Claro, De entender de que tengo que ir con la marea. y que de alguna manera la plataforma te empieza a dar señales, ¿no? A veces son abruptas, ¿no? O sea, digamos que los cambios Te voy a son, decir son algo. fuertes, pero... Una de las mayores señales que he podido tener es ver que queriendo estancarme como fotógrafo, estaba empezando a bajarme el trabajo. Cuando Eso es un punto entendí, importante. cuando entendí que yo trabajaba creando contenido, que yo era un creador of content, en base a lo que te estoy contando, mi negocio empezó a dispararse, pero de una manera abrupta. ¿En qué sentido? En que obviamente ya estaba ofreciendo servicios que el mercado lo está necesitando. Hay un problema en el mundo, hay un problema ahí que tú puedes solucionar. El Ujú. problema es la cantidad de contenido que necesita una marca o servicio para que tú puedas, para que esa persona pueda vender y tú puedes cubrir esa demanda. Por eso, una de las, una de las cosas también por la cual, haciendo como un paréntesis, de la cual yo quería, empecé a como dar clases y todo eso de fotografía como tal, es porque yo decía que yo no tengo la capacidad humana de cubrir toda esa demanda que hay. Entonces, Claro. ¿por qué no compartir mi experiencia en base a lo que estoy haciendo? Y creo que ahora llegó el punto de hacerlo más a lo real, a lo que está pasando ahora. Entonces, entendiendo como que
por qué es mi trayectoria respecto a esto y cómo mi trayectoria me llevó a ser un creador of content, yo sí quisiera dar a entender a la gente qué tipo de creadores, o sea, cómo se dividen los creadores de contenido. Para mí, o sea, en mi criterio, yo pienso que los creadores de contenido se dividen en dos. El creador de contenido, que es el que es como crea contenido como influencer para crecer en seguidores, ser famoso en redes sociales, para llegar a O sea, marcas. que va más centrado más en su marca personal, pues una especie de reality de su vida. Como No, te algo digo, así. no a juro, ¿ok? Hoy en día hablar de marca personal es muy distinto a lo que hace un influencer. Ok. Yo pienso que el influencer hace más un contenido para entretenimiento, para esa audiencia. No, precisamente no todos están trabajando su marca personal. Posiblemente No. algunos son personajes que para Ujú. nada es su marca personal. Pero son personajes que los ha ayudado a ellos a crecer en esas plataformas, que los ayuda a monetizar, a llegar a grandes marcas, a vivir de eso. Ok. Para mí ese es un tipo de creador de contenido. Y el otro tipo de creador de contenido para mí es el que somos tú y yo. Que si una persona, una marca, un servicio necesitan hacer contenido para las redes sociales, para, no sé, en tu caso que trabajas mucho grabando lo que llaman los talking heads, Ujú. personas hablando sobre real estate, em, no sé, accounting, toda la parte de coaching, de toda esa parte de que tienes que hablar, de que la parte empresarial Ujú. y de repente también hasta entretenimiento, pero Sí, sí, sin duda. tú estás creándole contenido a esas personas para sus redes sociales, para ellos mostrar qué es lo que hacen. Sí, y muchas de esas personas sí están trabajando en su marca personal. Sí, sí. Como te digo, a veces yo también he trabajado con algunos influencers, algunos artistas, que no es que estoy trabajando en su marca personal, pero le estoy creando el contenido de ellos para sus plataformas. Entonces, yo por lo menos en mi caso, el 90 y pico por ciento, como decía anteriormente, de mi trabajo va para redes sociales. O sea, así hagamos una campaña de fotografía increíble. Va, esa campaña va, es para En gran social mayoría media. para redes sociales. O sea, Exactamente. me dice, mira, vamos a hacer 8 horas de fotos, vamos a hacer un full styling, los props, estas son las ideas, este es el brief, esto es todo, cool. Pero posiblemente eso necesita tener una comunicación para social media. Y eso yo creo que es importante conocer como un creador of content, de entender ese lenguaje de yo necesito vender esto y lo hay que llevarlo al lenguaje social media. Exactamente. O sea que podemos, de alguna manera, para también, para que, imagínate tú que una persona que esté ahorita del otro lado de la pantalla escuchando o viendo, porque de eso se trata también, conceptos básicos, ¿no? O sea, evidentemente, porque este, partimos de la premisa de que creador of content es un concepto que viene basado en lo que tú has aprendido en distintos terrenos en los que has evidentemente transitado y que te Sí, llevaron a una conclusión más allá de la necesidad del mercado, ¿no? Que es otro de esos elementos que están englobados en este concepto. Pero, digamos, esto es un servicio o una filosofía de integrar distintos tipos de conocimientos relacionados en este negocio para ofrecerlos como un servicio. sí. ¿Cómo los podemos resumir paso por paso? Ok. Yo no sé si digamos que es un paso por paso, pero sí siento que, como te digo, para O punto José por punto, Mago, pues. Vamos a ha ponerlo sido, ha sido así. una filosofía de trabajo que he adoptado y que cada vez va mucho más con lo que yo hago. Obviamente, para quienes no me conocen, mi nombre es José Mago. Obviamente lo vieron entrando en el insert. Trabajo bajo la marca Mago Visual. Mago Visual, como está hablando, nace como diseño gráfico, pero a la vez también ahora pasó a ser como el fotógrafo, después pasó a ser el videógrafo, entonces ahora pasa a ser un creador de contenido. Y siento que si tuviera que escribir por lo menos el caso de creador of content o de llevarlo como paso a paso para ser un creador of content, eh, en principio no necesitas tener la mega experiencia Que de eso es importante 10 saberlo. 15 años para tu ser. No, es que yo no trabajo, es primera vez que lo hago. No.
uno puede instruirse a medida que vaya avanzando. De hecho, Mm. hasta mismo Mr. Beast, que es un monstruo en todo esto de YouTube, siento de todas las plataformas. Yo siento que Ujú. todo lo que él Sí, no, hace todo lo en que cada una de las toca. plataformas lo revienta porque ya lo entendió. Él es como que Neo de las redes Sí, sociales. O sea, él es él está, el creador of sí, content. él es como que él ve la Matrix y dice, esto va a funcionar, esto va a ser viral. Entonces, él mismo dice que cada vez que trabaja algo, va aprendiendo en la plataforma. Entonces, yo siento que el creador of content en principio es entender lo que está pasando actualmente, informarte, por la cual creo también este espacio para yo empezar a Eso te iba a decir, eso te iba a decir. transmitir esta información de mi caso, que no tiene que ser ni siquiera la tuya, Ujú. ni siquiera la del otro, es la mía, la de José Mago. Entonces, pero sí siento que me hubiera encantado que alguien como yo hubiera dado esa información o hubiera compartido esa información para que pudiera entender, a saber a qué dirección voy. Ser un creador of content no es que yo voy a ir a crear contenido para un pocotón de gente, no. Posiblemente yo voy a crear contenido para mí, no porque quiera ser influencer, sino porque quiero crear contenido porque tengo un emprendimiento, Claro. tengo una marca personal, quiero levantar algo en redes sociales porque quiero vender algo. Es importante saber cómo hacerlo. No todo el mundo, como te digo, no existen la cantidad de creadores de contenido para la A demanda la de cantidad de contenido demanda que que hay. existe hoy en día y que va a seguir existiendo. Pero también entender cómo tú puedes crear contenido tú mismo, conocer tu marca, o conocer tu producto que quieres vender, también te va a ayudar a ti a poder mostrarlo al mundo. Claro, no, sin Entonces, duda. mira, tú puedes hacer o un contenido increíble con una cámara y como la Sony en la que estamos grabando y esto no es publicidad, todavía no nos está Todavía no. Sony todavía no nos está patrocinando, pero de repente también haces un video con tu teléfono y de hecho tuve una experiencia reciente Y conceptualmente es brutal. donde es la manera en que tú hagas el mensaje o la manera en que tú te vendas. Acabo de tener una experiencia recientemente hablando de esto donde yo compartí, o sea, y tuve un logro bastante bueno a nivel migratorio, que ya me llegó mi residencia permanente acá, y la verdad, eso fue un proceso bastante largo, bastante duro, y yo siempre dije a mi abogado que el día que a mí me llegara mi tarjeta de residencia, yo iba a compartir en las redes Tu como que mi experiencia. agradecimiento y mi experiencia porque fue bastante hora. Si quieren saber un poquito más de esto y entrar en contexto, pueden entrar a mi Instagram, ahí pueden ver el reel que monté. Ese video lo grabé con el teléfono. Claro, obviamente está aquí en este set, que quedó increíble, por cierto. Y grabé el video, pero lo hice con el teléfono, no Mm. monté la cámara, no lo hice a tres cámaras, no armé un guión, o sea, lo hablé a mi Que lo realidad. pudiste haber hecho de alguna manera por hacer un guiño metafórico de alguna manera Claro, a lo que tú haces como pero profesional, para ¿no? mí fue como un mood de la emoción, de era algo de momento, y dije, ¿sabes qué? Ponlo ahí, vamos a grabar, arranca, y salió. El video ha tenido un impacto increíble. Mi cliente ha tenido un impacto, no sé si en ventas ni nada por el estilo, pero sí la gente sí ha tenido curiosidad en saber cómo lo logré. Mm. Entonces, al tú haber logrado eso, con la manera en que lo hayas grabado, haya sido con el teléfono o haya sido con la cámara, al final lograste el cometido de ese contenido. Que eso es parte fundamental de lo que es ser un creador of content. Totalmente. Entonces, por eso te digo, eso es una experiencia real ahorita, Eso, un test de hace instantáneo. nada, de hace nada. Y eso es impresionante. O sea, cuando tú entiendes lo que estás haciendo, cuando tú entiendes en qué estás trabajando, no precisamente todo el mundo lo sabe. Yo vuelvo y te Ujú. repito, duré 5 años para llegar a este punto. Obviamente quizás tarde mucho. Siempre he pensado que todo tiene un timing. No, y que desarrollar un concepto no es fácil también. Sí, O sea, como tú estás diciendo al principio, tú quizás no te sentías con la autoridad de eso y ahora, luego de esas experiencias que estás teniendo y el tiempo pasa, creaste el concepto. sí. Entonces, o sea, por ejemplo, para que tú veas, por ejemplo, en el caso hablando de esta etiqueta de la creación de contenido, hasta el que es fotógrafo, que está enclaustrado y de repente metido en ese mundo, no, yo no soy creador de contenido, yo soy Ujú. fotógrafo porque tal. El fotógrafo es creador de contenido. ¿Y Sí, sabes, no, obviamente. ¿y sabes por qué es creador de contenido? Porque, por ejemplo, te pongo un caso de un fotógrafo de bodas.
Antes, el fotógrafo de bodas montaba su fotografía en el Instagram, espectaculares, y eso era como un portafolio. Ujú. Entonces, el reto de ese fotógrafo era que cada foto que montara diariamente o cada 2 días o como fuera una mejor que la otra, que le iba logrando obviamente a medida que iba trabajando. Entonces era como su portafolio, era su ventana para mostrar su trabajo de manera inmediata. Porque antes, ¿qué hacías? Los montabas en tu página web y hacías publicidad, tenías un trabajo de PR o lo que sea. O una buena wedding planner. O que exacto, tú estabas conectado con diferentes wedding planners y te recomendaban. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales te ayudan a generar una autoridad o te ayuda a generar a que, wow, este es el que hizo tal cosa o este es el que trabajó con tal persona. Entonces, es un poco más de inmediatez de conexión. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, el fotógrafo ya no solo puede publicar su foto, Mm. porque ya la persona, y no es por lo que está pasando con las plataformas, es que el mismo usuario, el que ya lo sigue, es como que ya lo vi Claro. o ya existió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tiene que el fotógrafo crear contenido, no para la novia, ni para el novio, ni para la wedding planner. Es para él. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar cómo trabaja él con la novia, mostrar su profesionalismo a la hora de una boda, de repente hasta un poco de entretenimiento de algún fun fact de una boda, eh, preguntas y respuestas a la hora de buquear una boda, educar al cliente a través de las redes sociales sin estar constantemente diciendo, contrátame, contrátame, Claro, contrátame, contrátame, exactamente. contrátame, porque eso es como cuando tú veías un canal de televisión y te ponían tanta publicidad que tú hacías zapping. El Instagram es igualito. Sí, literal, literal. Entonces, pero al tú generar un contenido donde muestra esto, hoy estamos por lo menos en estos días vi un fotógrafo que también hace muchas quinceañeras y muchos eventos de ese estilo. Estamos en Roma, que la quinceañera quería las fotos en Roma. Entonces, es como, ok, cuéntame más. ¿Qué pasó Ujú. aquí? Entonces, no, estamos acá, ella quería unas fotos en Roma, nos fuimos para allá. Brutal, tienes un presupuesto y tal. Pero con tu teléfono, como sea, tú conectaste con esa audiencia y le generaste algo aspiracional. Posiblemente dice, yo también quiero mis fotos en Roma. O posiblemente dice, ¿viste este fotógrafo? Lo que hizo en Roma, no hay que, yo tengo que trabajar con ese fotógrafo. Ujú. Entonces, ese fotógrafo creo que contenido. Sí. Entonces, Bueno, de alguna manera fue un poco fue al mismo tiempo los dos tipos de creador of content que como los vivimos al principio. ujú. O sea, hizo contenido para su propia marca personal y a la vez estaba haciendo contenido para un cliente. O sea, fue un poco de Bueno, las dos cosas, bueno, ¿no? sí, no, sí, no. O sea, como te digo, para no enredar, es que creó contenido para él. Ujú. Creó contenido para el cliente en el sentido de que posiblemente ese cliente utilizó ese contenido para mostrar un behind the scene de su sesión que fue espectacular. Pero en teoría, o sea, al punto que voy, es que él tuvo que documentar y crear ese contenido para él mostrar en sus redes sociales su trabajo. Ujú. Porque a lo mejor hacía la foto espectacular en Roma y la publicaba y la gente decía, ah, muy cool, chévere. No le dio importancia y dijo, ah, sí, Otra foto más. Roma. A lo mejor dijo, ah, eso es inteligencia artificial. Ah, sí. Porque eso es un punto Esa es importantísimo. la otra, eso es otro seriado. No, y que vamos a hablar de eso acá porque Sí, yo te voy a decir señor. algo. La inteligencia artificial para mí me cambió también la vida porque se volvió mi asistente o podemos decirlo Una mi herramienta salvador. Es una gigante. herramienta increíble. Y te voy a decir algo. Quien crea que hoy en día la inteligencia artificial va a suplantar tu trabajo es porque simplemente tú no consideras que lo que tú estás haciendo Lo suficientemente es bueno. suficientemente bueno. Exactamente. Por eso yo siento que en vez de uno tener miedo con la inteligencia artificial, más bien hay que documentarse cada vez mucho más con qué te Incorporarla. puedes ayudar. Incorporarla al workflow, como quien dice, porque además es una gran herramienta desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista creativo, porque además la inteligencia artificial no se maneja sola, ¿no? O sea, Sí, hay una persona detrás que es la que crea la idea, exactamente. no sé dónde vi alguien que decía como que, o sea, ok, la inteligencia artificial puede ser muy inteligente, pero quien escribe el prompt eres tú. O sea, que Sí, realmente eres tú quien le da las entonces, indicaciones. por eso te digo, al final todos creamos contenido. Sí. Entonces no nos sintamos mal porque nos digan que somos creadores de contenido o no, o vamos a tratar de quitarle esa etiqueta negativa o verlo de manera peyorativa que es lo que siento que llegué a este punto, de un punto de creador of content. Y que, te lo repito, o sea, por ejemplo,
ponerte otro caso más personal. En el 2021 yo hice más dinero con mi teléfono que con mi cámara. Porque se empezó a llegar este mundo de los Reels. Y yo, como a pesar de que estaba negado con el tema de video, yo tenía que hacer algo porque me estaba quedando atrás. Y empecé a mover toda la ficha, un editor, algo para no tener que yo, o sea, delegar. Claro. Eso es súper importante en este negocio, poder hacerlo. Yo sé que mucha gente dice, no, pero yo no tengo presupuesto, yo no... Créame que a medida que vayas avanzando, delegar te va a ayudar a crecer. Nadie ha logrado el éxito solo. A ser más productivo. No, y También. nadie ha logrado el éxito solo. Sí, Siempre es se verdad. logra en equipo. Eso es verdad. Entonces, por eso es importante también entender que no te puedes quedar atrás por ego, no te puedes quedar atrás porque tú eres bueno en eso y ya, ¿sabes? Si tú sientes que puedes lograrlo más, inténtalo. Sí, No pierdes sin nada duda, haciéndolo. sin duda, sin duda, Y sin yo soy partidario de eso. He hecho diferentes cosas que me han funcionado, que me han abierto puertas, que me han llegado a diferentes clientes. Y sí pienso que en este preciso momento que ya están haciendo esto, estamos en un momento muy importante de la creación de contenido y que hay que entenderla cada vez más. O sea, yo siento que, como estuvimos hablando en otras oportunidades, en otros capítulos que En grabamos otros que nunca capítulos. salieron, nosotros prácticamente vamos a terminar hablando como las noticias. A medida que vayamos avanzando, es como que estamos, mira, acaba de pasar esto, llegó esto nuevo en las redes sociales, esto ahora hay que entenderlo, Es ahora hay un que universo muy adaptarse a esto. cambiante, Sí, y evolutivo, y va constantemente, o sea, no vamos a decir que es que no sabes por dónde te van a salir, pero porque yo creo que esos cambios bruscos, no sé si son cosas mías, ya no se están viendo tan frecuentes. Es decir, o sea, las plataformas de distribución obviamente cambian, evolucionan, pero yo siento, por ejemplo, lo que te pasó con el tema de que de repente irrumpieron los Reels. Yo creo que eso fue un movimiento brusco. sí, totalmente. Yo creo que hoy en día no pasa tan así, ¿no? Ya creo que están un poco Mira, más establecidas. O yo, sea, hablando todo con este tema de la creación de contenido, te comparto dos experiencias personales fuertemente con esto, donde entiendes que si no evolucionas con la plataforma, te estás queda. estás raspado, como dicen por Sí, ahí. señor. Una experiencia más reciente, bueno, no tan reciente, de unos añitos para acá, con el tema de los Reels. Yo, cuando empecé a coquetear con el teléfono a nivel audiovisual de, epa, este teléfono hace fotos interesantes, epa, me encanta hacer fotos con el teléfono. De hecho, yo, una de las categorías que más me gusta hacer fotografía, que me gusta, no precisamente es que sea mi trabajo, Ujú, pero la que me gusta, que me apasiona, es fotografía, street photography, fotografía callejera. ujú. Y sobre todo nocturna. Me encanta fotografía nocturna. De hecho, hice un proyecto en Venezuela de fotografía nocturna que me encantó hacerlo. No me generó ningún tipo de dinero. Hice hasta una galería de fotos con eso, pero me encantó hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la primera vez que yo fui a Nueva York, yo me saqué mi cámara y hice fotos hasta de los baños. Ujú. Estaba emocionado, para acá, para acá, para allá. O sea, vuelto loco haciendo fotos. Luego pasó en que esa fiebre como que bajó porque era el tema del bolso, la cámara. Claro. Después llegar a la casa con la lacto, buscar la foto que te gustaba, editarla. Entonces como que vas perdiendo un poquito como que esa emoción de la primera vez. Luego con el teléfono, cuando empiezo a coquetear tomando fotos con el teléfono, me doy cuenta que vuelvo a tener como que esa misma chispa de la emoción de esa foto. Entonces estaba recorriendo la ciudad, entonces tomaba una foto del Brooklyn Bridge, pa, y ahí mismo en Lightroom, ta, 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 voy a Ya. editarla de una, pum, compartir en historia. Fue inmediato. Entonces, hacer lo que vi, que no tenía que sacar la cámara, déjame, ya, aquí tengo el bolso, Baja la o tarjeta, la no sé tenía qué. aquí, ver, este no es el lente que yo quería, tal. Entonces, obviamente todavía tiene su encanto. O no, 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 no sin quiero, duda. no quiero, Sobre todo, pero tú lo estás diciendo que tú no te dedicas a eso para... para vivir, sí, Eso exacto. era una cuestión de Entonces, hobby. no quiero malinterpretar esa parte, que lo malinterpreten porque no es el No. hecho de que ahora odio mi cámara, no. O sea, Sí, exacto. Como que ya no tomé fotos con la pero cámara. No, no, esa nada que ver con inmediatez eso. de que sacas el teléfono, pum, o sacas el día, entonces cuando empiezo a boquetear con el teléfono, empiezo a investigar más. No. Y digo, yo quiero empezar a hacer fotos con mi teléfono que yo hacía cuando empecé
a trabajar con la cámara profesional. A ver si lo puedo hacer al paralelo. En ese momento llega la pandemia y la pandemia obviamente el boom era hacer live y hacer cursos y educarte y crear contenido de en vivo porque la gente Había mucha estaba gente. consumiendo eso. Exacto. Y volvemos al tema de lo que está pasando, que es lo que está consumiendo las personas. Mm. Entonces, cuando hago los live, como que empiezo la parte de educar, empiezo a hacerlo como con fotografía profesional, me doy cuenta que no tiene impacto, que no gusta. Cuando digo profesional es que con la cámara, mis flashes, todo, no tiene impacto. O sea, no estaba teniendo resultados las publicaciones que estabas haciendo de tu No, trabajo. sino cuando lanzaba, no, el tema de los live, cuando lanzaba, Ah, ya. la gente no se veía como motivada, era como un nicho muy pequeño y como Ujú. que, bueno, chévere. Cuando lanzo uno con el teléfono, que realmente era lo que me gustaba, la broma fue una locura. O sea, tuvo un pocotón de gente conectada. Yo lo hacía gratis. Yo hacía mucho esos live gratis. Brother, una cantidad de gente. O sea, yo llegué a tener conectadas hasta 1000 y pico de personas que hasta se me cayó la conexión y todo porque no conocía de esto. Mm. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que el teléfono, me doy cuenta que es algo que mucha gente quiere conocer. Y se me ocurre la idea de crear un curso de cómo hacer fotografía con tu teléfono dedicado a social media, a tu día a día, que no, que podías trabajar, hacerlo como para tu trabajo, pero también podías hacer para tu día a día. Yo hice módulos en Nueva York de fotografía nocturna, de fotografía de que si cuando estás de viaje, Ujú. cómo editarlas, cómo conocer el teléfono desde cero. Si tú estás grabando por primera vez y no Claro. entiendes para nada qué es una cámara fotográfica, hice un curso completo con eso, como con un pensum, prácticamente ese tipo educativo, y dije, wow, cuando lanzo el curso, brother, tengo la gran sorpresa de, el curso gusta, chévere y todo, pero no tiene el impacto que tuve 6 meses atrás porque era la era de los Reels. Aparece Aparece el cambio brusco. aparece el cambio brusco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que a pesar de que la gente le gustó, gracias a Dios tuvo una buena receptividad, no la que esperaba, había mucha gente que me decía, pero ese curso puedo aprender también a hacer video. Y yo decía, no. O sea, No es decir, precisamente. Te puede ayudar, puedes pero. conocer Claro. bastante el teléfono, Sí, el manejo de la cámara, evidentemente los pero teléfonos no. hoy en día se han O convertido sea, en una yo herramienta enseñé casi cómo profesional. hacer fotografía de larga exposición con el teléfono. O sea, cosa Mm. que jamás me pensé que se iba a poder lograr. Entonces ahí tú entiendes la parte de la evolución y lo de entender las tendencias, entender el contenido y lo que está necesitando el mercado. Y muchos años atrás, recién llegado yo acá, estaba en una red social conocida, que a lo mejor mucha gente la olvidó, que se llama Snapchat. Ujú. Snapchat era el boom El boom. por dos cosas. Era lo que hoy en día son las historias de Instagram. Era la inmediatez de mostrar lo que estaba pasando, manera rápida, orgánica, Y que se real. borraban. No, y real, porque no podías montar un video ahí, sino que era grabando y ponerle stickers, cositas y broma. Entonces era como muy real y entonces estaba viendo todo lo que estaba haciendo la gente que tú querías al momento real. En tiempo real, sí. ¿Qué pasa? Eso crece tanto que llegan no me recuerdo ahorita el nombre exacto de eso, pero eran unos geo algo, no me acuerdo, Ujú. que era que en base al lugar donde estuvieras, ibas pasando como el filtro, Ujú. era como un geofiltro. Ujú. A medida que ibas pasando, tú ponías como que el Miami, entonces tenía un filtro de Miami, como unas letras, como un diseño. Ok. Entonces ya se podía, si tú pagabas a Snapchat, tú escogías un radio, o sea, imagínate lo que hoy en día se hace como con ads y todo eso. Ujú. Escogías un radio donde la persona moviendo ese filtro, estando ubicado en ese radio, tú podías poner tu diseño. Entonces, Ok. yo le cobraba a los clientes, le decía, yo te diseño, como diseñador, Ujú. te diseño algo súper cool, de, no sé, por ponerte hamburguesas Pepe. Ujú. Entonces la broma decía, estoy comiendo hamburguesas Pepe, porque aparte de la tremenda publicidad, porque cuando tú ponías el filtro, porque era algo divertido, era algo que estaba de moda, estabas generando publicidad a la gente, Exactamente. mostrándole la marca a tus seguidores
Y era la mejor manera de, Y a como un hoy en público- día, montar una historia, Y a pues. un público hiperlocalizado, ¿no? O sea, Claro. sabías a quién ibas Bueno, dirigido, o a qué zona, por lo menos. no tanto hiperlocalizado, sino que esa persona estaba ahí. Pero obviamente, posiblemente mucha de esa gente la seguían que era de la zona. Ok. Pero era una buena forma de hacer marketing. Tanto es que las grandes marcas pagaban por 2 días del evento que tuvieran Pepsi, Coca-Cola, whatever. Hacían su diseño perfecto al tamaño de la pantalla. Que cuando la gente pasaba el filtro era hasta que hasta había filtros también de arreglarte la cara, de Sí, 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 maquillaje, que ahí, todo. ahí es donde yo creo que termina el boom, recontra boom de Snapchat, Exacto. ¿no? Con los Entonces, filtros. y había gente que estaba construyendo eso para poder, o sea, por ejemplo, había maquilladoras que tenían un filtro de maquillaje espectacular que te limpiaba la piel y abajo tenía el logo de la Mm. maquilladora o el Instagram de la maquilladora. Entonces, imagínate lo poderoso que era crear un contenido orgánico y llegar a un pocotón de gente. Obviamente no como hoy en día que te ven millones de personas, ¿no? Ahorita no Ujú. necesitas tener 20.000 seguidores para tú llegar o sea, tener 1 millón de seguidores, perdón, para que te vea 1 millón de personas. No. Tú puedes tener hoy 100 seguidores y puedes tener un reel de repente de 20 millones. Ese es exactamente uno de los cambios también que se hicieron, porque entiendo que antes era distinto, ¿no? Sí. Antes tú capturabas, o sea, digamos, si tú tenías 100.000 seguidores, evidentemente esas personas ya te seguían a ti, tú publicabas y tú aspirabas a que esos 100.000 No, seguidores le apareciera a tu y había publicación. un O sea, horario donde exacto. posiblemente estaban viendo y todo eso. Ya eso no existe. Y con esto quiero poner un punto muy claro con respecto a esto que estamos grabando, a este proyecto. Yo no pretendo ser un gurú de redes sociales. Ujú. Yo no quiero hablar de lo que habla todo el mundo, yo no quiero hablar del algoritmo, yo no quiero hablar de esto está pasando, yo no quiero hablar de lo que el CEO de Instagram habló. Sí lo quiero compartir para que tengamos cultura general. Yo pienso que la cultura general es muy, muy importante en este negocio y en cualquier negocio. Pero lo pongo en acotación porque yo particularmente te digo, yo estoy mamado de escuchar a todo el mundo hablando la misma mierda Sí, no, sin de duda. esto en el Instagram, esto del algoritmo, ¿sabías que? Entonces repiten lo mismo que han dicho 800 personas y al final no estás hablando desde la experiencia, que es lo que quiero con esto. Yo con esto quiero hablar desde mi experiencia a lo que me ha funcionado a Y mí. es una experiencia además que va a seguir evolucionando, porque Por evidentemente, supuesto. o sea, Es que está el yo, puntapié inicial es que de esto. yo O sea, aquí, donde estoy ahorita sentado hablando contigo, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo en muchos aspectos. Y entonces estamos. este es el formato. Esta es la clave. Como te digo, no me sentía con autoridad de yo crear un canal de YouTube para enseñar fotografía. Luego también me di cuenta que era como que estamos en un nicho súper pequeño. Cada vez la gente como que está buscando menos eso. Yo sí quiero compartir mucho de la parte fotográfica porque he Ah, no, aprendido muchísimas obviamente. cosas, sobre todo con las uñas. Creo que eso es parte de ser venezolano, de que allá Por por no desgracia, sí. tener el acceso tan fácil de las herramientas, trabajábamos con las uñas y lográbamos resultados increíbles. Y por eso lo acoto, pues, ¿sabes? Yo quiero como que eh, hablar en la realidad de la experiencia, sobre todo también quiero como que evolucionar contigo porque también yo sé que tú tienes una gran experiencia con lo que haces, pero siempre como que digamos en el lado corporativo, siempre Sí, trabajando con sí. alguien Siempre para alguien, o para para una como que empresa, o una para... corporación. Sí, Entonces, ahora que estás como emprendiendo, así mismo. trabajando por tu cuenta, siendo tu propio jefe, y ahora no Ujú. trabajas de 9 a 5, ahora trabajas de 9 a 9. Pregúntame cómo. También me llama, o sea, por eso también te invité acá primero porque, o sea, eres un gran amigo, un gran pana y tenemos como que la misma filosofía, Ujú. pensamos muy igual en esto que estamos haciendo y siempre que hablamos el ego no existe. Sí. Eso creo que es súper cool en esta industria que es abunda. Mm. Sí, 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 sí. Y lo, Llega a puntos en los que puede dominar a la persona. sí, y lo que más me llamó la atención de poder trabajar contigo en este aspecto es que, bueno, que también sabes hacer esto, entonces necesitaba alguien que supiera montar un podcast. No, pero sí, sinceramente, porque también me da como curiosidad cómo va a ir evolucionando y cómo de repente vas agarrando varios de estos ítems o Concepto. o estos consejos o estas ideas para hasta tu propio negocio que está arrancando.
Yo Bueno, creo y que para quienes lo están viendo también, obviamente, evidentemente, así mismo hemos mencionado la palabra evolución un montón de veces. sí, Esto es parte de esta evolución y bueno, los invitamos a todos los que estén viendo esto o escuchando a que evolucionen con nosotros de alguna manera. Ojo, esto es un contenido, como tú lo dices, tú no quieres ser un gurú de las redes sociales ni decirte a ti lo que tengas que hacer, pero evidentemente desde tu experiencia, desde la mía, bastante tiempo de trabajo y de conocimiento la gente se va a ahorrar. o sea, lo que sí te quiero decir es que me voy a quitar un poco eso del síndrome del impostor, que No, es sin duda. no, que no creo. Sí tengo experiencia, sí he trabajado bastante, sí sigo trabajando bastante, sí he podido palpar muchas áreas, sobre todo el área audiovisual, como el área de creación de contenido. He trabajado con grandes personalidades, he trabajado con personas con muchísimos números en las plataformas y toda esa experiencia al final te deja algo. Entonces, sea Demasiado. buena o mala, siempre te enseña. Entonces, para mí, Creador of Content es el inicio de eso, de todo lo que he hecho, conozco y sobre todo lo que quiero compartir. Bueno, y esperamos que les guste, evidentemente, y que nos acompañen en este camino que vamos a seguir transitando, porque además vamos a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ya lo irán viendo más adelante. Lo más importante es que ahorita es fundamental, Suscribirse, por exactamente, favor. darle like, compartirlo. O sea, aquí vamos a vacilar de alguna manera, ¿no? Porque también es relajado. Eso es lo bueno del podcast y lo hablamos en un principio y también lo conversamos en una de las intentonas de grabación que tuvimos. Sí, Es que este es un formato ideal para comunicar. Hoy en día yo creo que es el más efectivo, es el más, no sé cómo llamarlo, es como el más amigable. Sí, es muy amigable, es muy concreto. Y yo creo que es lo correcto que podamos a través de este formato, en estas plataformas, hablar de este tipo de temas Y para cerrar, sí les quiero compartir de que vamos a tener diferentes personas que también son expertos en lo que hacen, que también tienen un sinfín de Ujú. experiencia. Así que la idea de esto es que todos aprendamos en conjunto, todos compartamos experiencia en conjunto y hasta lleguemos al punto en que podamos hacer un en vivo y que Sí, podamos hablar con las sin personas y que duda. podamos aclarar dudas y podamos hablar en base a la experiencia. Así que yo creo que al fin, Yo sí, creo que esta vez sí. al final yo creo que esto sí, por fin se logró. Esto es un buen comienzo. Bueno, ahora sí, el puñito de cierre, ¡pum! Ya saben, nos vemos en la otra oportunidad y esperemos que este sí quede, por Sí, favor. sí, si no, igualito por ahí van a salir algunos clipsitos de cómo fueron las otras intentonas. Nos vemos.